nos toca proseguir con el tema que habíamos planteado en la clase anterior, que es el del objeto formal de la filosofía del arte. Hemos presentado la visión clásica del objeto formal de la filosofía del arte, apoyándonos fundamentalmente en Platón y en Aristóteles. Y podemos decir que esa concepción de la filosofía del arte, que enmarca el arte en la poiesis, ¿no? O sea, en el hacer o producir humano, como actividad propia del hombre en cuanto a ser racional, ¿no? Junto a la teoría y a la praxis. Ese enfoque permanece a lo largo de toda la tradición de la filosofía cristianamente asumida, ¿no? En la tradición patrística, en la tradición escolástica, en la tradición del humanismo cristiano a lo largo de los siglos, tenemos una concepción amplia de las artes en el marco de la poiesis. Y por lo tanto los principios que permiten inteligir el arte son los principios propios de la poiesis y de la techne. También es cierto que, sobre todo en el caso de las artes literarias, aunque eso también se extiende a la música, a la pintura, a la arquitectura, a lo largo de los siglos se desarrolló también una reflexión acerca de la significación de la obra y de cómo es cognoscible esa significación y cómo la puede recibir no el que la produce la obra, sino aquel a quien la obra va dirigida. Esa reflexión ya está en Platón, de alguna manera, cuando piensa cómo los distintos modos musicales afectan al hombre que oye, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? O sea que la reflexión acerca del conocimiento de la obra y de la recepción de la obra no estaba ausente, pero siempre en una perspectiva poética. Uno puede plantear si esa cuestión no es más bien una cuestión de teoría del conocimiento, ¿verdad? Porque si uno habla del conocimiento de la obra producida, ¿no? Es obvio que eso no forma parte de la poiesis misma, ¿no? Sino que es una cuestión distinta de la producción. Aunque el que produce también tiene que tener conocimiento de lo que hace, ¿no? O sea, el conocimiento va implícito en el hecho de que es un hacer racional. Y por lo tanto implica inteligencia. Y la inteligencia es facultad de conocimiento, ¿no? Ahora bien, con esta visión básicamente tradicional, rompe la perspectiva que, para darle un nombre, podemos llamar estética. En primer lugar, tenemos que considerar el surgimiento del nombre. Ese nombre nos parece una cosa ya recibida desde siempre, pero muy lejos
está de ser otra cosa que una innovación que hay que poner en cuestión. Los nombres, además, llevan consigo cierta carga de pensamiento detrás, entonces hay que prestarles atención siempre. ¿Por qué? Cuando empieza a hablarse de estética en relación con el arte. ¿Por qué se abandona la noción de poética, de reflexión poética, o sea, acerca de la poesía, y empieza a hablarse de estética? Voy a leer un pasaje de La historia de las ideas estéticas en España de Marcelino Menéndez Pelayo. Estamos en el volumen tercero de esta edición que yo tengo, pero lo que importa es en realidad que es en la sección que se titula Siglo XVIII. Ya estamos cronológicamente ubicados en el origen del término con eso, siglo XVIII. Dice lo siguiente Menéndez Pelayo, vamos a hacer un comentario, lo voy a leer y después vamos a hacer un comentario de este pasaje. El formalismo vacío de Wolff, 1679-1754, se refiere al filósofo alemán Christian Wolff, ¿no es cierto?, al que hace alusión Kant cuando dice que fue formado en el dogmatismo wolffiano, ¿no? Algunos discípulos suyos trataron de completar su clasificación de las ciencias con el estudio de ciertas facultades humanas olvidadas por el maestro. Y uno de ellos, el berlinés Alejandro Baumgarten, 1714-1762, tuvo la gloria de dar nombre al conjunto de observaciones acerca del sentimiento de lo bello que desde Platón venían vagando por los tratados de filosofía sin encontrar asiento ni lugar propio. Acá hago un alto, porque esta afirmación de Menéndez Pelayo es portadora de un doble error. El primer error es la afirmación de que las consideraciones sobre lo bello venían vagando por los tratados de filosofía sin encontrar asiento ni lugar propio. Eso no es cierto, porque las consideraciones sobre lo bello tenían su lugar propio. Ese lugar es la filosofía primera o metafísica. Quien le da un lugar propio, preciso y fijo a las consideraciones sobre lo bello es a Platón. Pero además Platón muestra que como lo bello es analógico, se puede tratar de lo bello en distintos planos. Eso no es vagar las consideraciones sobre lo bello sin tener lugar propio. Eso es simplemente que consideraciones sobre lo bello, siendo lo bello la belleza una simple perfección en el orden metafísico, tienen su sede propia en la metafísica, pero pueden aparecer en temas inferiores. Porque se puede hablar de lo bello natural, se puede hablar de lo bello en el arte, se puede hablar de lo bello moral. Y menciono los análogos a los que Platón se refiere. ¿Se entiende? Sería como decir que la consideración sobre las causas estaba vagando sin tener lugar propio. Pero escúcheme, la consideración sobre las causas aparece en todos lados, porque la inteligencia humana busca causas, sea en la filosofía natural, en la antropología, en la metafísica, en la ética, en la filosofía del arte. Lógico. Porque la noción de causa, siendo analógica, adquiere
diversas modulaciones según el registro en que la trate, pero precisamente porque es una noción analógica de rango metafísico, el lugar propio para considerarla temáticamente de modo general es la metafísica. Lo mismo pasa con el obello. ¿Quiénes le van a dar a la noción del obello un desarrollo y un lugar propio dentro de la metafísica? Los escolásticos. ¿Y a qué disciplina pertenece el tratar de, supongamos, el arte, la belleza en el arte, por ejemplo? O la belleza en la moral. Bueno, ¿A la filosofía del arte o a la metafísica? no. Desde el punto, ahí hay una cuestión que se contesta muy fácilmente si uno distingue el objeto material del objeto formal. Hábito que Menéndez Pelayo parece haber perdido o no tuvo nunca. Es decir, el objeto material, lo bello, puede aparecer en muy diversos tratados, pero bajo distinta formalidad. ¿Está claro? Si yo me planteo si hay lo bello o si hay belleza en la naturaleza, es una cuestión de alguna manera de... Si yo lo pienso desde lo bello como trascendental del ser, estoy en metafísica. Ahora, si yo hablo de la belleza natural como un rasgo de la naturaleza, como una propiedad de las cosas naturales, entonces estoy hablando de filosofía natural. ¿Se entiende? Porque no me preocupa el ente en cuanto ente, sino el ente en cuanto naturaleza. ¿Está claro? Y si yo hablo del arte como bello, una cosa es que lo haga bajo la formalidad poética del arte humano, y otra cosa, es decir, aparece la belleza como fruto de un ser humano. ¿Está claro? Y otra cosa es que yo piense a la belleza en el arte, pero desde el punto de vista del ser, sin más. Y entonces, la contemplación metafísica lo abarca todo siempre. Aunque no lo tematice explícitamente, tiene que abarcarlo todo, porque si es desde el punto de vista del ser, trasciende a todo lo que es, ¿no? Precisamente el lo bello es un trascendental del ser, ¿no? O es un atributo óntico. Ese es el lugar en que lo va a poner la escolástica y es el lugar en que hay que tratarlo. Precisamente el tratar de lo bello es una cuestión metafísica. Y si se lo saca de la metafísica el problema, se lo desvirtúa y se lo corrompe. Pero el otro error del pasaje de Menéndez Pelayo es decir que Baumgarten tuvo la gloria de dar nombre al conjunto de observaciones acerca del sentimiento de lo bello, con lo cual está afirmando una gloria, como gloria algo que si tuvo la gloria se supone que es un gran acierto el que ha tenido Baumgarten, ¿no? Cuando en realidad es en el fondo un gran desacierto. De modo que la expresión tuvo la gloria de es el segundo error que quiero señalar. Esto es opinable ya, a diferencia del otro, que no es opinable salvo por ignorancia. Pero esto implica una valoración que no comparto en absoluto, eso es lo que quiero decir. Y me parece un error grave en lo que dice. Bien, ahora sigo. En 1750 apareció el primer volumen de su Estética. En 1758 el segundo, Aestheticorum Pars Altera. Aquí hay una nota de Menéndez Pelayo que voy a leer, porque dice así. El nombre de estética como ciencia del conocimiento sensitivo había sido empleado ya por Baumgarten en el más antiguo de sus escritos, en su tesis doctoral que lleva por título Meditaciones Philosophicae de non nullis ad poema pertinentibus, Halle 1735. Este opúsculo, rarísimo como todas las producciones de su autor, mucho más citado que leído, acaba de ser reimpreso por el muy docto napolitano Benedetto Croce, 1890. Bien. Pero fíjense que en la nota dice que el nombre estética es el nombre de la ciencia del conocimiento sensitivo. ¿Está claro? Ciencia del conocimiento sensitivo. Lo cual etimológicamente se justifica para quien sepa griego, porque aistesis quiere decir percepción sensible. Por distinción con noesis, que es conocimiento intelectual, ¿no?
Ahora, si uno considera en el hombre las capacidades de conocimiento sensitivo y explica qué, cómo es el conocimiento sensitivo humano, llamar a eso estética no estaría del todo mal, ¿no? Porque de eso se trata, de la éstesis, ¿sí? Como se puede llamar no ética a la parte que se ocupase del conocimiento intelectual, ¿no? En la Pero filosofía natural sería. son cuestiones antropológicas, claro, evidente. Son cuestiones antropológicas, ¿no? Y la de la estética trasciende al hombre porque también ya se da en la filosofía del ser viviente sensitivo, ¿no? Se ha disputado mucho, vuelvo al texto, si el nombre era más o menos feliz, más o menos exacto. Algunos han llevado su pedantería, acá hay un juicio que tampoco comparto, no se ve porque es pedantería de algunos introducir un nombre inusitado y no es una pedantería de Baumgarten el hacerlo. Así que, porque Baumgarten está introduciendo un nombre totalmente inusitado. Así que, bien. Algunos han llevado su pedantería hasta querer sustituirle con los de calología y calotecnia, que serían a su vez, hago notar dos cosas distintas. Porque la calotecnia es la producción artística de belleza, que es la belleza en relación con el arte, obviamente. Si usted va a considerar la belleza en relación con el arte, lo primero que tiene que hacer es pensar esto, ¿sí? En cambio, la calología ya sería la parte de la metafísica que se ocupa de la belleza, ¿no? Llamar a eso estética sería un disparate mayúsculo, porque siendo una cuestión de orden metafísico, que haya cierta belleza sensible hace alusión al analogado ínfimo y no al supremo, y en la metafísica la belleza es considerada como término de pura intelección y no como término de sensación, ¿no? Si no, no se trata de una consideración metafísica. Bien. Lo cierto es que el de estética ha prevalecido en las obras monumentales de la ciencia, dice a continuación Menéndez Pelayo. Por ejemplo, en las de Hegel y Vischer. Ahí ya entramos en pleno disparate, porque decir que la obra de Hegel es una obra monumental de ciencia es decir que Hegel hace ciencia, cosa que está muy lejos de ser verdad. Y nadie podrá ya condenarle al olvido. No, al olvido no hay por qué condenarle, pero una cosa es condenar algo al olvido, otra cosa es compartir el uso de la palabra, ¿sí? El olvido no tiene por qué existir, uno puede perfectamente recordar algo que ha pasado, pero la memoria y el análisis de lo que ha sucedido no quiere decir que uno acepte eso como bueno. Uno no tiene por qué condenar al olvido la Revolución Francesa, pero eso, que no la condena al olvido no quiere decir que la comparta o que esté de acuerdo con los principios de la Revolución o con los hechos de la Revolución. De nuevo es una cosa que no tiene mayor sustento esto. Bien. Por otra parte, no expresa un concepto tan inexacto como a primera vista parece. O sea que está reconociendo implícitamente que de alguna manera es inexacto, porque no tan inexacto como a primera vista parece. El objeto principal de las lucubraciones estéticas no es la belleza en abstracto y objetivamente considerada. Entonces no reúne todas las consideraciones sobre la belleza. Esto se contradice con lo que viene diciendo, ¿o no? Lo que dijo de entrada. Le corresponde la gloria de haber unido todas las consideraciones de la belleza que andaban vagando. Macana, porque ahora dice lo contrario. ¿Se ve? Bien. Disculpen este ejercicio de crítica, pero es también algo que les quiero ejemplificar. Cuando uno recomienda una obra, no es porque la obra diga todas cosas que son correctas, sino porque yo esta obra la recomiendo porque tiene un arsenal de información enorme, magnífico, compilado en línea histórica, entonces es muy útil usarla. Hay exposiciones muy buenas de los autores también en la obra. Ahora, los juicios críticos que hace Menéndez Pelayo y su propia mente filosófica adolecen a veces de faltas menores y a veces de faltas graves, ¿eh? El objeto principal de las lucubraciones estéticas no es la belleza en abstracto y objetivamente considerada. Y encima agrega, de la cual bien poco puede afirmar el hombre. Ahí ya descubrimos una falla en su mente filosófica, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Porque está hablando ya con cierto desprecio de la metafísica de la belleza, ¿no?
sino la impresión subjetiva de la belleza, derivada del verbo aizanomai, que significa sentir, ser afectado agradable o desagradablemente, pero también por traslación, entender y conocer. Eso ya es confundir el uso de la palabra, porque entender y conocer, en el vocabulario filosófico, desde Aristóteles, por lo menos desde Platón y Aristóteles, nunca se dice con el término aizanomai o con aithesis sustantivamente. Así que en el lenguaje griego vulgar pueda tener ese sentido, como pasa con muchos verbos que se analogan a lo sensorial y a lo intelectual, puede ser. Pero con la lectura de solo este párrafo ya podemos decir a confesión de parte, relevo de prueba. Porque acaba de pronunciar Menéndez Pelayo la palabra clave del asunto. ¿Por qué dije que rompe la concepción esteticista con toda la tradición en la consideración de las artes? Acá lo acaba de decir Menéndez Pelayo, en tono elogioso, como diciendo que ahora está en su lugar en la consideración, pero lo dijo. No se trata de la belleza en abstracto y objetivamente considerada, sino la impresión subjetiva de la belleza. O sea, se trata acá de la prevalencia de una visión subjetivista. ¿Está claro lo que digo o no? Detrás del nombre de estética hay un claro subjetivismo. A este feliz hallazgo del nombre de una ciencia, a la cual esperaban luego tan altos destinos, si los altos destinos se refieren a Hegel y a Fischer, dejémoslo pasar, se reduce toda la originalidad del descubrimiento de Baumgarten, cuya estética apenas contiene idea alguna que pueda hacernos útil en el actual estado de las ideas, dice. Bien. A pesar de su forma de exposición matemática y wolfiana, predomina en ella el sentido empírico, cuando no el preceptivo o retórico. El fin de la estética es la perfección del conocimiento sensitivo, o sea, la belleza. Otras veces la define perfección fenomenal observable por el gusto. El poder, ahora está respondiendo a Baumgarten, ¿sí? El poder creador del arte se ejercita principalmente en un mundo que Baumgarten llama heterocósmico y que viene a ser el mundo ideal, apreciado también por Baumgarten, mundo fabuloso y mundo de los poetas. Lo que principalmente conviene notar es que en Baumgarten la ciencia estética quiere lograr mucho más de lo que hoy le concedemos. Entonces no se trata de... Empezamos con un nombre que ya de suyo es subjetivista y encima confuso. Adviertas esto que dice acá, ¿no? Abarca mucho más de lo que hoy le concedemos, ¿no? Puesto que no solo comprende la teoría de las artes liberales, sino todo lo que él llama gnoseología inferior, y con frase más clara, ciencia del conocimiento sensitivo. Entonces estamos haciendo otra cosa. ¿De qué habla? Le dio su lugar a todas las condiciones sobre lo bello, pero ahora estamos en que es la ciencia del conocimiento sensitivo. O es una cosa o el otro, pero no las dos cosas al mismo tiempo. Y si las dos cosas vienen a identificarse, de nuevo estamos en una confusión espantosa, porque lo bello queda reducido a lo bello sensitivo. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí. Y dice que también incluye las artes liberales, ¿o no? Le releo. Sí. Lo que principalmente conviene notar es que en Baumgarten la ciencia estética quiere abarcar mucho más de lo que hoy le concedemos, puesto que no solo comprende la teoría de las artes liberales, eso está incluido. Claro. Claro. Pero las artes exactamente. Ahora, en las artes liberales no solo no todo es sensitivo, sino que lo bello es nada más que un aspecto posible de la obra de arte. Artes liberales a qué se refiere. Si las relacionamos con lo bello, se tiene que referir a las que se llaman bellas artes. ¿Se entiende? Únicamente, a las artes que no son utilitarias. ¿Se entiende? La literatura, la música, la pintura, etc. Ahí también hay un acotamiento.
La lógica. Ahí también, claro, no, la lógica no, porque ya es del conocimiento intelectual. Y estas son del conocimiento sensitivo. Tiene que haber un objeto sensible que cause agrado, que deleite. Por eso habla del empirismo, Menéndez Pelayo, al pasar. Del empirismo de Baumgarten. Pero, fíjense ustedes que acá tenemos también el principio de la razón por la cual las reflexiones estéticas se acotan a ciertas artes y no a otras. Porque se acota a las artes que se supone que tienen como fin producir algo bello. Entonces todas las artes, de un plumazo, todas las artes que tienen otra finalidad han quedado destruidas. O dejadas de lado. ¿Y dónde están? ¿Dónde tienen su lugar? ¿Dónde reflexionamos sobre ellas? ¿Se entiende lo que digo? Pero además ha quedado asentado que esas artes tienen por único fin lo bello. Lo cual es otro disparate. Porque usted va a decir que la obra literaria no se relaciona con la verdad tanto o más que con la belleza. Por ejemplo, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Y con la bondad moral también. ¿Por qué la belleza solamente? Eso es un acotamiento insatisfactorio por completo y ajeno a la realidad. Pero que se entiende desde una perspectiva estética. Porque la aistesis queda relacionada acá al sentimiento, como dice Menéndez Pelayo parafraseando a Baumgarten, o impresión subjetiva de la belleza. ¿Se ve? La obra literaria tiene poco que ver, es decir, puede haber sentimientos. La obra literaria tiene, claro, de orden porque uno puede decir. Y de hecho, el sentimiento que causa una obra literaria. También, muy bien. La belleza de la obra literaria se puede asociar con lo sensible poco, ¿sí? Si uno la lee bien o recita bien un poema, hay una belleza sonora, hay una eufonía, ¿no? ¿Cómo se busca en la rima o en el metro de la poesía? Está claro, ahí hay un arte que tiene que ver con la belleza. Es cierto eso, ¿eh? No se puede negar. Pero reducir a eso la obra de arte literario es un absurdo. Entonces sería lo mismo que tuviera palabras o que no las tuviese. Y es esencialmente una obra hecha de palabras. Está claro lo que digo. Por lo tanto, adviértase cómo el carácter significativo de la obra acá queda desplazado, ¿no?, del primer plano, e incluso la bondad de la obra como bien útil, como bien literario, como bien honesto, queda puesto fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? Y porque se atiende a la obra desde el punto de vista del sentimiento de belleza que produce. Eso es la estética. La estética, lejos de darle su lugar propio a la filosofía del arte, hace un recorte parcial y sesgado dentro de la filosofía del arte, distorsionándola radicalmente. Eso es lo que hace. ¿Se entiende? Eso es lo que quería señalar, porque la formalidad desde la cual se visualiza el arte acá es una formalidad sumamente restringida, que si se hace pasar por el todo, hace caer en un reduccionismo inaceptable. Abierto el camino por Baumgarten, se lanzaron en pos de él varios pensadores, más o menos olvidados, pertenecientes algunos de ellos a la escuela wolfiana y eclécticos, y sin bandera conocida a los restantes. Esa afirmación, sin bandera conocida, la subrayo para criticarla enseguida. Tales son G. F. Mayer, el predilecto entre los discípulos de Baumgarten, que aplicó los principios de su maestro a la técnica literaria. Jorge Sulzer, autor de una teoría general de las bellas artes, que tuvo el honor de ser refutada por Goethe, y de la cual alguna parte, como veremos, no fue desconocida en España. El judío Moisés Mendelssohn, apellidado el Platón de Alemania, autor de cartas sobre los sentimientos complejos y de un célebre ensayo filosófico sobre las relaciones entre las bellas letras y las bellas artes, donde es notable, entre otras cosas, la teoría de lo ridículo, que hace consistir en un contraste de perfecciones y de imperfecciones.
Menciona otros autores más. Y finalmente dice, todos los cuales ya en un sentido, ya en otro, contribuyeron a probar el glorioso advenimiento de los verdaderos estéticos, Lessing y Herder. Ahora, cuando dice que son autores wolfianos o sin bandera conocida a los restantes, está diciendo algo absolutamente inadmisible desde el punto de vista historiográfico. Porque ya a partir de Mendelssohn los nombres que ponen están todos ligados al iluminismo. Mendelssohn es un conspicuo iluminista de la segunda mitad del siglo XVIII, que pertenece al movimiento particular dentro del iluminismo del siglo XVIII, que es el iluminismo judío. Se llama la Haskalah, que es una corriente dentro del iluminismo, o un aspecto particular del iluminismo del siglo XVIII. ¿Está claro? Se que decir que Voltaire no tiene afiliación alguna, no, dentro de las escuelas de la escolástica ciertamente que no. Ahora, que no tenga afiliación ideológica es algo que nadie puede decir, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Bien. Ese es un hecho histórico que el historiador acá está pasando olímpicamente por alto como si no existiese. Nada más y nada menos que el iluminismo, fíjese usted, pequeño detalle del siglo XVIII, ¿no? Bien. Ahora, el subjetivismo, el sensorialismo, no son sensorialismo que equivale a fenomenismo, no son rasgos precisamente de la mentalidad iluminista. Y que la perspectiva estética prevalezca entre los iluministas no es ninguna casualidad, porque todos los iluministas son fenomenistas. Que en lugar de lo bello, en lugar de ser la metafísica, sea una teoría del sentimiento humano de lo bello, tampoco es una casualidad, porque todos los iluministas son antimetafísicos y sustituyen la metafísica ¿por qué? Por lo que llamará Kant la crítica de la razón, o la crítica de la facultad de juzgar. ¿Se entiende? Y que ahí encaja perfectamente la perspectiva estética, no cabe duda. Ahora, que se la pueda disociar de eso es falso por completo. La perspectiva estética pertenece como a su matriz a esa mentalidad estética, es decir, fenomenista y subjetivista al mismo tiempo. ¿Se advierte? Y los verdaderos estéticos que nombra están asociados al iluminismo. Primero Lessing, que es otro ideólogo del iluminismo. ¿Está claro? Uno de los más importantes iluministas alemanes. Y Herder, que pertenece ya a la deriva postiluminista del romanticismo alemán, sin ser un romántico. O sea, un personaje transicional entre iluminismo y romanticismo. Como los hay muchos en el final del siglo XVIII en Alemania. Pero es esa la mentalidad que está en la raíz del esteticismo. El autor que podemos considerar como clave aquí para el arraigo y el desarrollo sistemático de esta perspectiva esteticista es desde luego Kant. ¿Hay un esteticismo de los empiristas? Y por supuesto, sí, sin duda alguna. Los empiristas son absolutamente esteticistas. Cuando se trata de juzgar la obra de arte desde la perspectiva empirista, o el juicio es de utilidad o es de gusto. ¿Está claro? La consideración de la obra de arte y de la naturaleza desde el punto de vista del fenomenismo empirista queda reducida como la de la moral o al horizonte utilitario o al horizonte hedonista. No hay otra cosa. Es clarísimo eso, ¿no? Y que la visión sea estética en ese caso tampoco cabe dudarlo. Sí, porque se trata del empirismo. El empirismo es sensorialismo, o sea, esteticismo. ¿Se advierte? Y en Kant también, porque Kant es otro fenomenista, ¿no? O el juicio acerca de lo bello
o de lo sublime, en Kant irá más allá de lo fenoménico. Y no puede ir nunca más allá de lo fenoménico, ¿no? Porque lo que no es fenómeno es incognoscible. Pero además tampoco va fuera de lo subjetivo. Si hay un tema constante en la crítica de la facultad de juzgar, bueno, la obra de Kant que se dedica a este tema es, recuerden, la que se llama Crítica de la facultad de juzgar, ¿no? O de la potencia judicativa. Kritik der Urteilskraft. Es la tercera crítica de Kant, ¿no? Tiene la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica de la facultad de juzgar, como suele traducirse, ¿no? Decía que si hay un tema constante en esa obra es que el juicio estético no nos dice nada acerca del objeto. Nada objetivo. Así como en el terreno de la moral, ¿sí? La crítica del juicio de la razón práctica, Kant niega toda objetividad del bien. ¿Está claro? No hay bien al que dirigir la voluntad. Hay solamente ley al que ajustarla. ¿Y en la ley dónde está? En la subjetividad. ¿No? ¿Está claro? Hago hincapié en esto porque hay algo análogo en la crítica de la facultad de juzgar, ¿sí? Para que se entienda la perspectiva kantiana, ¿no? Lo único objetivo es lo fenoménico. Ahora, el conocimiento de los fenómenos es de la razón pura. ¿Se advierte? Está claro eso, ¿no? La moral no puede tener nada que ver con los fenómenos, sino recae la moral, según Kant, en un utilitarismo o hedonismo, que es lo que él quiere evitar, ¿sí? La concepción empirista de la moral. Pero entonces queda reducida al mundo de la subjetividad, ¿o no? Si no tiene nada que ver con el objeto. Con el ser no, porque el ser ha sido cancelado, es incognoscible. ¿Se entiende? El ser está anulado. El ser no es cognoscible, ¿verdad? Entonces, tampoco ahí los juicios se refieren al ser de la cosa. Se refieren al fenómeno, ¿no? Los juicios de la ciencia, ¿verdad? De las ciencias, que es la ciencia físico-matemática, básicamente, ¿no? O cualquiera que sea análogo, es decir, puramente fenoménica. La moral es cuestión de obediencia ¿a qué? A una ley. ¿Que está dónde? En la conciencia. O en la razón práctica en cuanto es conciencia. ¿Sí? Se ve cómo queda subjetivizada la moral, ¿no? El fundamento de los juicios morales no está en ninguna realidad. No está en el orden de los bienes. ¿No? No. Y el bien moral no es cualidad alguna de los actos libres y voluntarios en cuanto estos se ajustan al orden de los bienes que existe trascendiendo al hombre, sino que la rectitud moral está simplemente en que se ajuste a algo que está en la subjetividad humana, a saber, la ley, ¿no? ¿Se entiende o no? Es común porque la subjetividad es común.
Claro, es trascendental. Pero es como un Ahí está el encuentro invento, formal. ahí está el invento Metafísico. pseudo-metafísico de Kant. Claro, porque usted puede decirle, bueno, pero cada quien tendrá su ley. No, por favor. O sea, estoy hablando de la subjetividad trascendental. Bien. ¿Eso es una noción que fenoménica? No, claramente pseudo-metafísica. Gnóstica, en realidad. Gnóstica. ¿Sí? Para usar el término del librito que usa muy bien Bien. Padre Meinvier a criticar a Runner, ¿no? A Karl Runner. Gnosticismo. Pero la materia de la moral, eso además es historicista, ¿no? Porque depende de... Claro, esa historicista, moral subjetiva en Kant es puramente formal. Es una forma universal que se llama imperativo categórico. Y nada más. Eso es lo único. ¿Está claro? ¿Qué le da contenido? La vida empírica de la sociedad. Que es mutable, por supuesto. Sin duda. Por eso decir que Kant es un estoico, como dice reiteradamente Menéndez Pelayo, es un disparate mayúsculo, ¿me entiende? No tiene ni ton ni son eso. Ser estoico. Alguien que crea que Kant es estoico no entiende ni a Kant ni a los estoicos. No varía mucho del empirismo, entonces. Tampoco, es decir, por más vuelta que... Claro, en el fondo, a ver, así como en la teoría de la ciencia no difiere mucho, porque la única ciencia es la ciencia fenoménica, solo que él le otorga a la ciencia fenoménica, ¿qué cosa? Necesidad. Y por lo tanto certeza. Esa es la diferencia. Mientras que los empiristas, si son coherentes, la consideran probable, a lo sumo, ¿no? Como dice Hume, los juicios universales son a lo sumo probables porque nunca los podemos verificar. No están al alcance de la experiencia. ¿Se entiende el problema o no? Sí, Eso bueno, es lo que pero... Kant quiere corregir, nada más. No el alcance objetivo de la inteligencia humana, sino el alcance lógico o formal lógico del juicio, que en lugar de ser probable, y por lo tanto mera opinión, es, o conjetura, es necesario, y por lo tanto tiene certeza, ¿no? Es un juicio apodíctico, como dice él. Lo cual es un disparate, el juicio puede ser apode y sigue decir demostraciones, que puede ser demostrativo el juicio. Bien, un argumento puede ser demostrativo, pero nunca un juicio, ¿se da cuenta? Bien. Pero digamos, ni Hume es tan probabilista, ni Kant tampoco es tan Bueno, necesitarista, porque claro, esa es la intención. Si uno lo examina objetivamente, esa necesidad que Kant restablece, entre comillas, no está restablecida. Porque es una necesidad subjetiva. Que también que, está en Hume, porque cuando Hume explica los actos subjetivos, cuando dice, bueno, nosotros concebimos que hay causas por esto y esto, eso lo dice como opinión. Si no pueden a ver. Esa No. impresión... En Hume está alarmado el mismo gnosticismo en el análisis de la mente que en Kant en el Claro. análisis o en la análisis... reflexión sobre la razón, ¿no? Y sobre el entendimiento. Eso es evidente. Pero cuando él explicita el alcance de los juicios universales de la ciencia, él dice que esos juicios son probables, nada más. Nadie puede tener certeza de eso. Se sostiene una actitud escéptica. No hay certeza alguna en el terreno de los juicios universales. No la puede haber. ¿No? ¿Está claro? Eso es lo que Kant quiere corregir. Porque advierte que llamar ciencia lo que es mera conjetura o opinión es usar las palabras por contraposición, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, la ciencia tiene que ser necesaria. Pero para lograr la necesidad de la ciencia, ¿qué hace? Ahí viene el problema. Incurre en un error más profundo todavía que el de Hume. Porque corrompe la noción de conocimiento con la noción que él establece, con la ideología que él desarrolla, de constitución trascendental del objeto. ¿Se entiende? Porque ¿de dónde le viene la necesidad del juicio? No del ser captado por la inteligencia, sino de la subjetividad constituyente. ¿Se ve? Lo mismo va a pasar en el terreno de la razón práctica, más radicalmente todavía, porque ahí no hay objetividad, ahí hay pura subjetividad, ¿no? ¿Se entiende?
La objetividad entra por vía del fenómeno social, digamos, histórico, nada más, que llena materialmente el imperativo categórico formal, ¿no? Le da materia sobre el cual ejercitarse. Pero no es fuente alguna de la moral. Es nada más que materia de aplicación, ¿sí? Las relaciones sociales ahora son estas otras, las costumbres son estas otras. Bien. Yo, desde mi conciencia, establezco lo que está bien y lo que está mal según el imperativo categórico. ¿Se ve? Bien. Ahora bien, una cosa análoga sucede con la crítica de la facultad de juzgar, ¿verdad? La crítica de la facultad de juzgar. ¿De dónde surge el problema este? ¿Por qué hace falta una tercera crítica? Porque Kant se plantea la existencia de otro tipo de juicios, que no son ni los de la razón pura, ni los de la razón práctica, pero que parecen tener universalidad y necesidad. Y estos son los juicios reflexivos estéticos. Ahí he usado una terminología que es propia de Kant y que vamos a explicarla. Recuerden ustedes que un juicio, según Kant, puede ser un juicio determinante o reflexivo. ¿Sí? Los juicios de los que se ocupan la crítica de la razón pura o la razón práctica en cuanto a su justificación son juicios determinantes, ¿no? Porque el juicio muestra cómo lo particular se contiene en lo general. En cambio, un juicio reflexivo es el que de lo particular trata de elevarse a lo general. Un juicio que versa sobre una realidad particular. Y así son los juicios estéticos. Lo que él llama juicios estéticos. Por ejemplo, cuando alguien dice, esta escultura es bella. ¿Sí? ¿Está claro? O este jardín es bello. Atención, señala Kant, no es agradable, porque el agrado es cuestión puramente empírica y pertenece a la esfera de los sentidos. Acá es donde él se disocia de los empiristas. ¿Está claro o no? Es agradable, es un juicio puramente subjetivo y sensible. Es agradable. ¿Sí? Esa es una cuestión del gusto sensorial. Punto. Sensitivo. En cambio, cuando se dice es bello, se está haciendo un juicio, no entra solamente los sentidos, sino también el entendimiento, que es la facultad de juzgar, ¿no? ¿Se ve? Claro, ¿no? Y se pretende que ese juicio es universal, tiene validez universal, no es bello para mí. Si yo diría es agradable, a mí me resulta agradable. No, es bello. Ahora, Kant sostiene que ese es bello no nos dice nada del objeto. Imagínese usted, ¿no? Acá de nuevo, así como niega el bien como término de la voluntad, en el sentido realista, ahora está negando el realismo de lo bello. ¿Se ve?
Del objeto no me dice nada. Pues, ¿cómo no va a decir nada? Usted dice que la estatua es bella, pero eso no habla del objeto. No. ¿Se entiende? No hay referencia objetiva ahí. Es un juicio cuya universalidad y necesidad reposan en algo que es subjetivo. ¿Sí? En algo que es subjetivo y trascendental. Porque si no fuese trascendental, no habría universalidad ni necesidad. Se advierte esto, ¿no? Bien. Hay una característica fundamental, según Kant, del juicio estético, que es el desinterés. El juicio estético es un juicio desinteresado. Para entender este desinterés hay que meterse en la ideología kantiana. Y así que hay que hacer un pequeño esfuerzo acá, porque si no... Cuando dice que es desinteresado, ¿qué quiere decir? Hay un rasgo primario del juicio estético, y es, según Kant, que el juicio estético es sin concepto. Imagínese usted, ¿no? Ahora, porque si fuese conceptual, atiéndase, entraría en las categorías de el entendimiento y sería un juicio acerca del fenómeno. No, no puede ser eso. Porque entonces sería un juicio de ciencia. El juicio estético. Y se refiere al objeto, exactamente. Ese sería objetivo y científico. Entonces no, es sin concepto. Es del entendimiento, pero es sin concepto. Claro, bien. Imagínese usted. ¿Ven que se llama estética esto? Bien, juicio estético. Porque en realidad si es sin concepto, aunque sea del entendimiento el juicio, es por una especie de intuición o instinto, o quién sabe qué, ¿no? Que surge el juicio frente al fenómeno, ¿no? Al fenómeno singular, concreto, particular. Es un juicio de reflexión. Está claro, y no determinante. ¿Y por qué lo llama de reflexión? Porque, claro, se refiere a la relación que yo tengo con el objeto, no al objeto mismo. ¿Se ve? La subjetividad acá es suprema, ¿no? Claro. Pero no es objetivo, se supone. Sí, trascendentalmente subjetivo. Claro, pero No es objetivo jamás, no me dice nada del objeto. No implica conocimiento alguno del objeto, atención, ¿eh? En el juicio el juicio ese no dice nada del objeto. Pero no pretende también desligarlo de subjetivo cuando dice que el juicio no se refiere a que no es agradable para mí, sino que es... lo desliga de la subjetividad meramente empírica. De la subjetividad empírica, ¿no? Eso es las tramosas de Kant, siempre es así, por eso dice una recapitulación breve de la razón pura y la razón práctica, ¿no? La obsesión de él es elevarse respecto del empirismo, ¿no? Es la trampa del idealismo. Parece más elevado, más noble, defiende los fueros de la inteligencia, del espíritu, ¿sí? No cae en esa visión rastrera de la realidad propia del empirismo, ¿no? Que animaliza al hombre. Ese es Kant, ¿se entiende? Es la versión
mejorada del iluminismo. Es la versión potable para espíritus más exigentes, digamos. ¿Se entiende o no? Es decir, la versión, tenemos la versión para el populacho y la versión para la gente más elevada, más noble de espíritu. O sea, quiere que sea Es decir, objetivo una la desde la visión subjetividad. para el populacho masónico Sí. y otra para los capos de la... Sí. Claro. Bien, entonces usted tiene ahí las dos variantes. Las dos variantes. Bien, son dos variantes de la misma ideología, ¿sí? Esto es lo que hay que entender. Si no, uno se pierde por completo en el camino, ¿eh? Kant ya va a otra cosa, Kant. Está en otro nivel. Sí, está en otro nivel. Sí. Sin duda que está en otro nivel, sí. Cuando uno lo compara con un empirista, el empirista es mucho más romo, más chato, pero es más respirable la atmósfera del empirismo en cuanto que es un poco más realista, digamos, ¿se entiende? En cambio, cuando uno se introduce en este mundo, ya entra en un laberinto de vicio, ¿se entiende? Desde entrada ya, no tiene vuelta eso. ¿Qué quiere decir eso de que es desinteresado? Yo dije que hay que partir de que es sin concepto, ¿no? Pero al mismo tiempo que no es meramente sensorial. Claro, las dos cosas. Porque es el término de un juicio, ¿no? Es algo en que entra la facultad de juzgar. Y por eso dice Kant que mientras lo agradable es propio de todos los seres sensitivos, lo bello es solo propio del hombre. ¿Está claro? La percepción de lo bello y el juicio de lo bello es humana. En realidad la percepción sería una manera errónea de decirlo, ¿no? El juicio acerca de lo bello es algo humano. Los juicios de la razón pura tienen un interés, que es el interés cognitivo. Son cognitivamente interesados, diría Kant. ¿Sí? Los juicios de la razón práctica tienen un interés, el interés moral. Son juicios moralmente interesados. Los juicios de agrado empírico también tienen interés. El interés del placer o del agrado subjetivo. Los únicos desinteresados, dice Kant, son los juicios estéticos. O sea que tiene un sentido negativo el interés cognitivo, moral. No tiene un sentido negativo. No, porque los juicios de la ciencia son importantísimos. Los juicios morales también. No. No es una caracterización para distinguir los unos de los otros. Es decir, él sostiene que lo propio de los juicios estéticos es el desinterés. El desinterés es la cualidad propia de los juicios estéticos. Son juicios desinteresados. Y en ese sentido es el único juicio libre, según Kant. Libre. Ja. No tiene ni interés sensorial o sensual, ni interés racional. Y por lo tanto es libre de todo interés. Está libre de todo interés. Acá nos topamos con una concepción de lo estético que parece asociar lo estético al juego, ¿no? Esta consecuencia la sacará explícitamente Schiller. Ya lo veremos después, ¿sí? En su tratado sobre la educación estética de la humanidad. Bien. Las cartas sobre la educación estética de la humanidad. Entonces, pero ahí, fíjese usted que el juego en el sentido de que cuando hablamos de un juego hablamos de un espacio de desinteresado en relación con la vida moral o con la vida teorética, ¿no?
Y de hecho para Kant, en el juicio estético hay un libre juego de la facultad de juzgar, ¿no? Un libre juego. Fíjese que esta concepción no es llegar por primera vez, como dicen muchos, a la verdadera esencia del arte y de lo estético. No. Primero que de arte acá no se trata en absoluto, se trata de un juicio sobre lo bello. Más aún, el juicio sobre lo bello recae, según Kant, principalmente en la naturaleza. Y solo secundariamente en los objetos del arte. La belleza que más aprecia Kant es la belleza natural, la de la naturaleza. ¿Se entiende? En eso es un hombre de su siglo, ¿sí? Hay que ver a qué llama naturaleza Kant, pero ojo, la naturaleza quiere decir el mundo de los fenómenos naturales, ¿no? ¿Se entiende? No entiendo cómo Sí, sería la dije que es un relación hombre del de su juego. siglo por el paisajismo típico del siglo XVIII, ¿no es cierto? El Sí. paisajismo que se refleja en la pintura, ¿no? En las artes de la jardinería también, que son una extensión de eso, ¿no? Por eso a él le gusta tanto la jardinería. La considera un arte superior. Una forma de las artes del diseño. Perdón, no entendí del todo la relación con el juego. ¿Con el juego en qué sentido? En que el Ujú. juego pone unas reglas que no me dicen nada de la realidad, ¿no? Como sería el juicio estético, ¿verdad? Pone unas reglas que de la realidad no me informan absolutamente nada, ¿no? Ni tienen importancia moral, no. Porque la regla es que si la pelota pasa esta raya está fuera de juego. Y bueno, porque es la regla del juego, nada más, ¿no? Porque es bueno, porque es malo, no tiene nada que ver. Es un juego, ¿no? ¿Se entiende? Claro. En el juego hay un espacio de libre determinación en ese sentido, ¿no? Te pone las reglas libremente porque es un juego, ¿eh? Se supone. Estoy haciendo una analogía nada más, Sí. que está implícita en él claramente, ¿no? Y otros van a sacar esa Claro. consecuencia de la afinidad entre la Sí, que es estética arbitrario. y el juego, claro, Ujú. ¿sí? Que es el caso de Schiller, que le decía, ¿no? Del poeta Schiller. Bien. Pero acá hay un espacio en que el juicio es al mismo tiempo necesario y libre. ¿Se entiende? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué es necesario? Ahí no llegamos todavía. Ah. ¿Por qué? ¿De dónde dimara la necesidad? La necesidad, ahora ya la voy a Una mencionar. subjetividad trascendental. Claro, evidente, ¿sí? Pero, ¿de qué aspecto de la subjetividad trascendental? ¿Por qué? Eso es lo que hay que entender. Porque no es ni la constitución del objeto que está en la razón pura a partir de las formas puras a priori de la sensibilidad y las categorías a priori del entendimiento, ni es la constitución trascendental de la moralidad por la ley que está en la conciencia, ¿no? Es decir, hay que ver cuál es el constitutivo trascendental acá, ¿se entiende? Pero antes de eso examina las características que tiene el juicio estético, ¿no? Según él. Acá estaríamos ubicados en el ámbito de la estética. Es una concepción que radicaliza y profundiza el concepto de estética que aparece en Baumgarten. Esto es lo que quiero señalar en esta exposición, esto es lo único que interesa, porque estamos discutiendo sobre el objeto formal de la filosofía del arte, y yo quiero señalar la contraposición entre la visión clásica, que es poética, y esta visión propia del siglo XVIII, que es estética, a la que va asociada el nombre estética. El nombre estética no es un nombre inocente, no es un nombre que equivale a filosofía del arte, de ninguna manera. Estético es una noción o una visión de las cosas que implica una formalidad, y esa formalidad tiene como raíces el subjetivismo, el fenomenismo, ¿sí? Del siglo XVIII. Esto es lo que quiero que se vea. Y lo quiero exponer con el principal representante de la doctrina de la estética subjetivo trascendental, que es Kant, ¿no? ¿Estamos? Bien.
esa libertad, libertad y necesidad, porque de alguna manera este juicio, a diferencia del juicio teorético, ¿no?, de la razón pura, es libre, este. Y es libre porque es desinteresado. ¿Mm? Pero además de ser desinteresado, es universal. Ahora viene el tema de la necesidad. ¿Ven? Es universal. Porque, dice Kant, lo bello es lo que agrada universalmente y sin concepto. Vaya usted. ¿Ve? Lo bello es lo que agrada universalmente y sin concepto. Aquí tiene un juicio que no implica concepto. Fíjese usted esto, ¿no? La aberración que es esto, desde el punto de vista del realismo, del conocimiento, ¿no? Hay un juicio sin concepto. ¿Cómo puede haber un juicio sin concepto? ¿Qué es eso? ¿Cómo un juicio puede darse si no hay concepto de la cosa acerca de la cual versa el juicio? Ah, no, porque aquel juicio es de belleza, y de la belleza no hay concepto. ¿Qué hay? Éxtasis. Por eso estética. ¿Se ve? ¡Oh! No sé cómo se desliga del empirismo, eso es lo que no... Porque esa éxtasis, de ahí juicio estético, Como no una es, intuición. no es algo subjetivo individual ligado al placer sensitivo. No tiene que ver con el agrado, que es absolutamente interesado. Es un juicio desinteresado. Es un juicio, además, que hace el entendimiento. Pero sin concepto, imagínese usted. Por eso viene a ser la síntesis entre el mundo. O sea, hay un juicio, son juicios sintéticos a priori, claro, ¿eh? Estos juicios de los juicios estéticos. No son a posteriori como los juicios de la ciencia. No son sintéticos a posteriori como los de la ciencia. Son sintéticos a priori. Por eso son puramente subjetivos, ¿entiende? Pero son juicios sintéticos a priori sin concepto. ¿No? No son analíticos. No como los de la... No son analíticos, son sintéticos. Que son los que versan sobre la razón, sobre la Claro, facultad. son sintéticos porque hacen una síntesis. ¿Entre qué? Entre lo sensible y lo inteligible. La facultad de juzgar recae reflexivamente sobre lo sensible y sintetiza el juicio. Esto es bello, el entendimiento y la sensación. ¿Y el a posteriori cómo era? El a posteriori se da cuando uno hace un juicio sintético, pero que es informativo acerca del objeto. O sea, el juicio es independiente de la experiencia, y por eso es sintético. Pero es informativo acerca del objeto. Porque reposa en la constitución trascendental del objeto. Y enuncia rasgos del objeto que son necesarios y universales. ¿Sí? Porque están puestos en todo fenómeno por la subjetividad trascendental. ¿Se ve? Una explicación. Sí, lógico, sí, miren. Para ver esto hay que hacer el esfuerzo de salir del sentido común, ¿no? Y tratar de entender lo que dice el personaje, ¿sí? Eso desde luego, ¿no?
Ya, porque el objeto es constituido por la subjetividad. Por la subjetividad Entonces, trascendental, claro. no es más objeto. Entonces no es objeto en sentido realista, no. Ahí está el problema para manejar esos autores. Usted dice, y habla del objeto, y objeto, entonces el objeto, y usted ya se pliega que el objeto es lo que usted llama objeto. No, señor, no es lo que usted llama objeto. Es fácil caer en ese error, en esa trampa. Se está hablando del objeto, claro, el objeto. Pero ¿qué es el objeto para este hombre? Entienda lo que él define como objeto, ¿sí? Bien. Lo bello es lo que agrada universalmente sin concepto, dice. Agrada universalmente sin concepto. Porque agrada universalmente es distinto de lo agradable, que agrada solo individualmente. O sea, no agrada tampoco por los sentidos, agrada sin concepto. Agrada como agrada, claro, está muy bien. Hay como otra potencia más en el hombre. La facultad de juzgar estética. El juicio estético. La facultad de juzgar estéticamente. Es otra facultad, por eso la distingue de la razón pura y de la razón práctica. Fíjese usted, ¿eh? O sea, es como que habría, digo, otra potencia más en el hombre, aparte del alma y de la corporeidad. No. Esto pertenece al entendimiento, porque el entendimiento es la facultad de juzgar. ¿Sí? Solo que en el entendimiento hay una facultad de juzgar de una manera que no cae ni en la esfera de la razón pura ni en la esfera de la razón práctica. Bueno, no está mal lo que usted dice. Él quiere decir que todo es racional, absolutamente, ¿no? Porque es un racionalista radical este hombre, ¿no? Es un iluminista a rajatabla. Todo es dentro de la razón. Pero se puede pensar sin concepto, eso sería. Claro, ¿qué quiere decir que se puede hacer un juicio sin concepto? Este es el primer problema mayúsculo, ¿no?, que hay acá. Bien. Porque uno puede, en categorías clásicas, entender que en el juicio acerca de una obra de arte entre de alguna manera la intuición por connaturalidad. ¿Sí? Que quizás esté aludiendo a eso este hombre. Claro. Quién sabe. El único soporte real que pudiera tener lo que él dice es eso, ¿no? Ahora, el juicio por connaturalidad implica ausencia de concepto, de ninguna manera. El fundamento del juicio puede ser intuitivo, más bien cointuitivo, pero nunca puede llegarse a un juicio si no hay concepto de aquello de lo que se juzga. ¿Se entiende? Hay un conocimiento mediado por conceptos necesariamente, porque si no, no hay conocimiento intelectual. ¿Sí? El error de él está en pensar que fíjate que el conocimiento por connaturalidad es una noción típicamente realista, porque yo capto la realidad del otro en la medida en que participa lo otro y yo que lo capto de la misma naturaleza o del mismo ser. ¿Se entiende? Es una coparticipación óntica que fundamenta una intuición intelectual y afectiva a la vez. ¿Se ve? Pero el juicio por naturaleza está muy lejos de ser desinteresado. ¿Se ve lo que digo? Porque va asociado tanto al interés teórico como al interés práctico. Es erróneo lo que dice él, disparate lo que dice él. Si está aludiendo a eso, es totalmente erróneo. ¿Está claro lo que digo? Más aún, podríamos decir que el juicio por naturaleza es máximamente interesado, porque en el objeto se juega el mismo ser que está en mí. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser desinteresado? Bien. ¿Qué clase de universalidad tiene el juicio estético si es lo que agrada universalmente sin concepto? Una universalidad puramente subjetiva. La universalidad del juicio de la razón pura es objetiva. Esta universalidad es puramente subjetiva. ¿Está claro? Y es una universalidad, dice él, no con afirmación racional,
porque si no sería de la razón pura, sino con asentimiento instintivo. Acá, fíjese, la facultad de juzgar tendría como un instinto propio, ¿sí? Que sería el instinto de lo bello. Y esa es la que produce el juicio estético. Ahí estamos llegando a lo que es constitutivo trascendental, ¿no? No son categorías, no son formas de la sensibilidad, es una especie de instinto de lo bello, que está en la facultad de juzgar. Dice Kant, por ejemplo, bajo el aspecto lógico, en la relación de los conceptos no puede haber razón ni regla alguna que obligue a declarar que una cosa es bella. Esto contra toda la reflexión tradicional realista sobre lo bello, ¿no? Ya desde Aristóteles se llama bello ¿a qué? A lo que tiene tres características. A lo que tiene ciertas determinaciones objetivas, ¿o no? Porque están en el ser de la cosa y se pueden captar objetivamente. ¿Está claro? Tiene buena proporción, tiene integridad, tiene claridad o resplandor. Bien, son cualidades intrínsecas a la cosa, ¿o no? Que son las que fundamentan decir eso es bello. Y es así. Si algo es llamado bello es porque en su ser tiene cierta perfección, ¿no? Después hay que ver cuál es la perfección que se vincula a la belleza, ¿no? Pero hay cierta perfección. Termino la lectura, ¿no? Bajo el aspecto lógico de la relación de los conceptos no hay razón ni regla alguna que obligue a declarar que una cosa es bella. Lo decimos y declaramos por un sufragio universal inmediato. Un sufragio universal inmediato en que no interviene razonamiento alguno. No hay concepto, no hay razonamiento, hay un sufragio, o sea, una aprobación universal inmediata. ¿De qué? De que eso es bello. Es bello. Es cierto que interviene un juicio, porque si no, lo bello descendería a la condición de lo agradable. ¿Está claro? Pero este juicio es inmediato y espontáneo. Inmediato, espontáneo. No mediado conceptualmente, racionalmente. No hay razonamiento, dice, ¿no? Ni puede separarse de la impresión afectiva, aunque el rigor la precede, puesto que el placer que experimentamos en la contemplación de la belleza nace del libre juego de nuestras facultades. Acá está, ¿eh? ¿Ven? El libre juego. El libre juego de nuestras facultades cognoscitivas, no constreñidas a ningún conocimiento particular, sino refiriendo sus representaciones al conocimiento en general y moviéndose con armónica independencia la fantasía y el entendimiento. ¿Ven? Acá está el lazo entre lo sensitivo y lo racional. Se mueven con total independencia, pero en mutua armonía, la fantasía y el entendimiento. Ese es el libre juego de las facultades. El libre juego de las facultades que da fundamento al juicio estético, o que va ligado necesariamente al juicio estético. Donde no hay libre juego de las facultades, no hay juicio estético. Por eso lo relaciona con el arte, ¿ven? De alguna manera. O con aquellos aspectos de la naturaleza que no son objeto de conocimiento.
sino simplemente término de este instinto de lo bello, que se expresa en un juicio en el que se sintetizan la fantasía y el entendimiento. Pero que no capta lo bello. En su porque libre no- juego. No, que si no me dice nada del objeto. Insiste siempre con eso. Me va a captar lo bello. Eso es lo que no hay. Entonces no es instinto de lo bello. Claro, muy bien, correcto. Ahora, hay otra característica fundamental del juicio estético. Dijimos que es, primero, un juicio desinteresado, ¿no? Segundo, un juicio universal sin concepto, ¿verdad? Y la tercera característica, ¿cuál es? Que pone una forma final sin representación de fin. O sea, el juicio estético se corresponde a una finalidad sin fin. Imagínese usted. La finalidad sin fin, expresión típica de Kant para caracterizar el juicio estético. Finalidad sin fin. Claro, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es eso de la finalidad sin fin? Acá Menéndez Pelayo muy bien se toma el trabajo de recordarnos lo siguiente. Leo, esta definición es importantísima y conviene aclararla. Sí, por si no se aclara. Ante todo, hay que saber que en la doctrina kantiana se entiende por fin el objeto de un concepto, en tanto que este concepto es considerado por nosotros como razón real de la posibilidad del objeto. Se agarra la cabeza. Bien, como razón real de la posibilidad del objeto. La causalidad de cualquier concepto con relación a su objeto es lo que llamamos forma final. Pues bien, el juicio del gusto, que no tiene por fundamento ningún particular e interesado fin subjetivo, ni tampoco ninguna representación determinada de un fin objetivo, como el concepto de bien, porque no es un juicio de conocimiento, sino meramente estético, ni envuelve concepto alguno de la cualidad ni de la posibilidad interna o externa del objeto, sino que depende únicamente de la relación armónica y libre de nuestras facultades. De nuevo, lo bello ¿con qué tiene que ver? Lo bello está más en nosotros que en las cosas. Y claro, sí, porque lo bello es la relación armónica y libre de nuestras facultades. ¿Sí? Representativas entre sí, el entendimiento y la fantasía. Estas se armonizan entre sí, ¿verdad? Y ahí producen lo bello, trascendentalmente. Pero como la subjetividad es trascendental, todas las facultades humanas, personales, individuales, de entender y de imaginar, se armonizan según la misma ley, ¿no? ¿Está claro? Y por eso el juicio de lo bello es universal. ¿Está claro? No puede tener por fundamento una forma final subjetiva, sin ningún fin particular. La forma final es subjetiva, pero sin fin particular. Ni subjetivo, ni objetivo. O sea, ni objetivo como el que tiene que ver con los conceptos de la naturaleza, ni subjetivo, fin, como que tiene que ver con el concepto de bien del orden moral. ¿Sí? Lo moralmente bueno, o sea, lo conforme a la ley. La conciencia de esta finalidad sin fin, ¿no? Es una finalidad sin fin. En el juego de las fuerzas cognoscitivas, la conciencia de esta causalidad interna
es lo que constituye el placer estético. Los juicios estéticos pueden dividirse en empíricos y puros, lo mismo que los lógicos. Son empíricos los que añaden al objeto la calificación de agradable o no agradable. Son puros los que solo enuncian del objeto su belleza. ¿Qué es la causalidad interna entonces? Claro, puramente. De la que tiene que ver con la armonía entre las facultades de representación, es decir, la facultad de entender y la facultad de imaginar. Mi causalidad interna, no la del objeto. No, la de las no existe tal cosa. Claro. Tampoco no son puras, existe tal cosa, porque la causalidad es una categoría del entendimiento. Exacto. Sí. Que se proyecta en el objeto, constituyéndolo como objeto, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Voy a leer un último parrafito para dejar acá, porque si no... El juicio del gusto solamente es puro cuando no se le mezcla ningún elemento de complacencia empírica. Kant lleva su puritanismo idealista, dice en el Despelayo, hasta reducir los elementos verdaderamente estéticos a la línea, al trazado, al dibujo, a la figura, negando que la sensación del color ni la del sonido puedan ser estéticas por sí solas. Los colores y los sonidos son bellos en cuanto se los considera puros y simples. Su pureza y su simplicidad es lo único que los saca del terreno de la pura sensación y les da un valor formal. No así los colores mixtos, que Kant excluye absolutamente de la estética. Entonces, imagínense de qué está hablando este hombre, ¿no? Es decir, la falta de realismo llega a límites que son escalofriantes, ¿entiende? ¿No? Imagínese usted. El color pertenece al mundo de lo agradable, nada más. Salvo que sea el color puro, que habría que quiere decir el color puro. Los primarios. Sí, los colores, imagínese, entonces usted, qué sé yo, anticipa a Mondrian. ¿Te acuerdas de Mondrian? Ese que pinta todo con colores primarios, usted dice, blanco, negro y colores primarios, ¿no? Hace cuadrados, qué estupidez. Bien, pero ella sería un pintor kantiano. Mondrian, búsquelo, Manuel. El juicio estético puro está también totalmente libre y vacío de la representación del bien y del concepto de la perfección. ¿Se entendió? El juicio estético puro está también libre y vacío de la representación del bien y del concepto de la perfección. Ahora desliga de todo, así como ha desligado la ética del fin, del bien, desliga también la estética del bien y de la perfección, ¿no? ¿Se advierte? ¿Y eso a qué se debe? A que su perspectiva es antimetafísica, subjetivista y fenomenista. ¿Está claro lo que digo o no? Por más que quiera hablar de una universalidad del juicio en el libre juego de las facultades, todo eso se reduce ¿a qué? A subjetivismo y fenomenismo. ¿Se entiende o no? Porque está rechazando el fundamento metafísico de la belleza. Y lo rechaza explícitamente. Porque si desliga usted la belleza del bien y de la perfección, y bueno, el juicio estético se funda solamente en la armonía entre las facultades representativas, ¿no? Bien. Es una especie de expresión de la armonía subjetiva, ¿no? Lo que pasa es que lo que confunde es que como todo el sistema es así, porque el objeto en la ciencia también es puesto por la subjetividad. Sí, claro. Sí, sí. Pero con pretensión de objetividad, en cambio esto no tendría pretensión de objetividad. No, acá no, acá no, porque acá no se constituye el fenómeno. ¿Se entiende?
Porque el fenómeno es el objeto. La pretensión de objetividad está en que en la esfera de la razón pura, fíjese que ahí es la razón la que pone, ¿no? La razón con sus categorías y la sensibilidad con sus formas puras a priori es la que ponen son las que ponen la objetividad. El entendimiento viene después haciendo juicio sobre esa objetividad constituida, ¿no? ¿Está claro? Acá no media constitución para el juicio. No, esa es la diferencia. no hay constitución objetiva acá. La constitución es puramente subjetiva porque es una armonía entre facultades el constitutivo. ¿Se entiende? Entonces, termina siendo algo así como un agrado, pero no sensitivo. Claro, exactamente. Todo es eso. Usted lo resumió brevemente. Es un agrado no sensitivo producido por la interna armonía de las facultades de representación. Sí, señor. Y por eso es un juego. Pero la armonía en cierto esa acto, armonía, de las facultades en cierto acto, digamos, sí. Es decir, sí, claro, en cierta cierta juicio, captación de algo, claro. en cierto juicio, que no es captación. Sí, sí, claro. En cierto juicio, claro, imagínense. Claro. Y el fenómeno, ¿cómo interviene acá? Como algo que da ocasión a. Claro. Simplemente pareciera, ¿no? ¿Se entiende? El fenómeno natural o artificial, el paisaje o la escultura, son una ocasión ¿para qué? Para que se actúe el libre juego de las facultades y aparezca el juicio estético. ¿Y cuándo se actúa y cuándo no? Claro, uno puede pensar, el fenómeno no tiene que tener características determinadas para eso. Claro. ¿Por qué descarta la perfección acá Kant? Porque para juzgar, para hablar de perfección, es imposible no pensar sin materia ni concepto alguno. Y ha dicho que acá no hay concepto, ¿no? Para juzgar una forma final objetiva se requiere siempre el concepto del fin. Y si se trata de la perfección, el concepto de un fin interno. Pues bien, la razón determinante del juicio estético no puede ser un concepto, cuanto menos el concepto de un fin determinado. En su línea, el juicio estético es irreductible y no nos da el menor conocimiento, ni confuso ni distinto de la cosa, el objeto en realidad, no la cosa, que es incognoscible, la cual se conoce solamente por el juicio lógico. ¿Sí? Acá pone cosa Menéndez Pelayo cuando debió decir objeto porque no conocemos la cosa, ¿no? Me encanta. La facultad de los conceptos confusos o distintos es la inteligencia. Y aunque para el juicio del gusto, como para todo juicio, se requiere el concurso de la inteligencia, no es como facultad de conocer, acá está el asunto, sino como sentido íntimo de la armonía de las potencias del alma que están en juego. Ahí está, sentido íntimo. De las potencias del alma, de las facultades del alma que están en juego. Lo de las potencias del alma tampoco es del todo kantiano. Bueno. Después la distinción entre lo bello y lo sublime, ¿no? A la que le dedica un tratadito juvenil, Kant, juvenil en relación con estas obras que son ya del final de su vida, ¿no? Esta obra en particular es la más tardía de las obras principales, ¿no? Del año 1799 se publica, ¿no? La edición definitiva de la crítica de la facultad de juzgar, ¿sí? 10 años después de la Revolución Francesa, ¿no? Muy bien. Perdón, ¿podría repetir por qué descarta la perfección? Porque toda perfección implica un concepto objetivo y un fin objetivo de aquello de lo que se tiene concepto. ¿Sí? Y acá el juicio es sin concepto. ¿Está claro? Claro.
Voy a leer una sola cosita más y ya les dejo en paz. Que es la opinión de Kant sobre la música. La música no deja, como deja la poesía, campo alguno para la meditación. Es más una fruición que una cultura del espíritu. Claro, porque después, al final de la crítica del juicio, él sostiene que todas las artes y toda la percepción de lo bello, en última instancia, tienen que contribuir ¿a qué? La vida moral. Como la entiende él, por supuesto. Está claro. Se tiene una finalidad. Ahí ya se saca al arte y a lo bello en general, porque en realidad las consideraciones de Kant son más sobre la belleza que sobre el arte. El problema de la estética es ese, ¿no? La estética desde su origen, ¿qué es? Es una reflexión acerca de lo bello, pero sacada de lugar, sacada de quicio. ¿Por qué? Y porque es antimetafísica, y es subjetivista, y es fenomenista. ¿Se entendió? Bien. Pero del arte, poco y nada. ¿Sí? El arte aparece solamente en cuanto que la obra de arte puede llamarse bella, o puede juzgarse bella, ¿no? Nada más. Y de la música dice esto: no deja, como deja la poesía, campo alguno para la meditación. Es más una fruición que una cultura del espíritu. El juego de pensamientos que excita es efecto de una asociación casi mecánica, por lo cual es de precio más vil que ninguna de las otras artes. Si tomamos por criterio y norma la cultura que proporciona a nuestro ánimo y la dilatación de nuestras facultades. Con relación al placer, quizás la música ocupe el lugar supremo, pero con relación a la belleza no merece más que el último, porque solo juega con sensaciones. Imagínese usted lo que está diciendo este hombre. Bien. Fíjese que la música es una de las artes liberales clásicas, ¿no? No tiene ni idea de lo que habla el hombre este, porque si hay algún arte donde interviene la inteligencia racional en la determinación de la materia, es la música. ¿Me entiende? El Gradus ad Parnassum de Fuchs no lo leyó nunca Kant. Es un famoso tratado de armonía y contrapunto de un músico austríaco, que es el que estudiaron todos los grandes músicos del siglo XVIII, XIX y XX también en parte. El Gradus ad Parnassum. Johann Joseph Fuchs. ¿Sí? Bach, por ejemplo, sostiene que es el mejor tratado de armonía que existe. Fuchs. Que era un gran músico también él, ¿no? Fue maestro de la Capilla Imperial en Viena mucho tiempo. La Catedral de San Esteban también estuvo antes, creo. Pero además un teórico de la música. Pero la teoría de la música existe desde antiguo, ¿está claro? Digamos de paso que música significa primariamente el canto con palabras, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero aún en el aspecto fónico, o sea, sonoro de la música, hay reglas racionales ya desde la antigüedad, ¿no? Los modos de los que hablaba Platón, por ejemplo. Los pitagóricos descubren ya un orden racional en la raíz del orden sonoro, ¿no? Un orden inteligible, que está en la realidad. De decir que la música solamente afecta a es un conjunto de sensaciones. Este hombre no sabe de lo que está hablando, se tiene como de costumbre. Como en general no sabe de lo que está hablando. A lo mejor él, como no entendía nada de música, lo único que quería era un sonidito, así, pero eso era un problema de él, subjetivo y no trascendental. Las artes plásticas le vencen mucho bajo este aspecto. Las artes plásticas le vencen mucho sobre este aspecto, porque excitando el libre juego de la fantasía favorecen a la vez el de la inteligencia, produciendo una obra que sirve de vehículo perdurable a conceptos intelectuales. Artes plásticas, bueno, él llama la arquitectura, la escultura. ¿Sí? Esas artes
vencen con mucho a la música porque, dice, favorecen a la vez, excitando el libre juego de la fantasía, favorecen a la vez el de la inteligencia. La música no. Tener los oídos cerrados este hombre. No solo al Evangelio, sino también a la música. Kant lleva su antipatía contra la música hasta el gracioso extremo de acusarla de arte invasora y falta de urbanidad, porque con el ruido de los instrumentos incomoda a los vecinos. Y es entre todas las artes la única que se impone por fuerza y se hace escuchar velis nolis, quieras o no. Esta tontería, la cultura ahí en póngase tapón en los oídos y listo. La escultura tiene que cerrar los ojos para no verlo. Esto, bien. Va. Suficiente. Es insociable la música. Al paso que las estatuas y los cuadros ahí se están quietos y mudos. Sí, por supuesto. No vio las esculturas móviles de la actualidad. Bien, esperando con toda paciencia que vayamos a contemplarlos cuando tengamos el ánimo libre y dispuesto para ello. Mire usted. Bueno, dejemos esto, suficiente.